Hola a todos, bienvenidos a su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Les habla Ricardo Serrano y esta es una nueva edición, pero no es cualquier edición, no es cualquier nota. Es una nota más que especial, es una nota exclusiva que estoy realizando con motivo de la entrevista exclusiva que le concedió Leopoldo López, el opositor venezolano, el líder de la oposición venezolana, a Fernando del Rincón, un reconocido periodista mexicano que trabaja para la cadena CNN en español con su programa de todas las noches, que por cierto sigo muy a menudo, llamado Conclusiones. Y es que esta entrevista dio información clave para comprender lo que puede hacer el líder de la oposición de un país, de la oposición política o de la disidencia de un gobierno cuando es un preso político y cuando las circunstancias demandan que este líder haga algo a pesar de la situación que está viviendo, que es una situación de aislamiento y no puede materializar sus ideas físicamente, pero sí ideológicamente. Ya tocaré ese tema más adelante conforme vaya pasando esta nota. Y es que de eso se trata esta edición, de eso se trata esta nota. Leopoldo López, ¿qué busca desde la cárcel? ¿Qué puede hacer desde la cárcel? Primero y principal debemos entender qué significó esa entrevista, lo que dijo. No voy a reproducir la entrevista íntegramente, pero daré datos muy resaltantes de ella y las frases más destacadas que Leopoldo López le dijo a Fernando del Rincón para esclarecer una realidad en la que los venezolanos estamos sumidos y en la que es muy importante estar al día, porque a pesar de la crisis que hoy hay en Venezuela y de la división interna que hay dentro de la oposición, simplemente si no hay una oposición unida, si no hay una oposición que trabaje íntegramente para tratar de hacer frente a los problemas que el gobierno lamentablemente le ha estado generando al país, simplemente esos problemas van a agravarse, el gobierno ganará poder y peso político y la oposición seguirá debilitándose conforme pasa el tiempo, debido a que se está inhabilitando el accionar político de sus líderes. Ya se hizo con Leopoldo López, Daniel Ceballos, el alcalde de la ciudad de San Cristóbal, se hizo con Enzo Escarano. No es un líder principal de la oposición, pero sí es miembro de ella. Ayer se produjo el arresto del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, que por cierto mañana publicaré una nota especial también sobre este caso, sobre la detención de Antonio Ledesma. Pero enfoquémonos aquí. Si el gobierno ha estado debilitando el accionar político de la oposición para que pierda peso y el gobierno gane más y así poder mantenerse más en el poder, hay que entender muy bien lo que Leopoldo López le dijo a Fernando del Rincón en esta entrevista para poder saber qué será ahora de la oposición y qué será ahora de aquellos que no están de acuerdo con el gobierno y que se apoyan en la llamada Mesa de la Unidad Democrática. Pero que lamentablemente en ese partido político hay de todos menos unidad y ese nombre creo que le queda pero muy grande a la oposición que hoy en día tenemos y hay que decirlo, hay que decirlo. Primero y principal, ¿por qué se dio la entrevista? La entrevista se dio por una obvia necesidad de Leopoldo López de estar comunicado con el mundo exterior, pero no me refiero a hablar con alguien simplemente, no. Me refiero a hacerle saber al pueblo venezolano que él está bien y que las ideas que aún mantiene siguen vivas y las ideas por las cuales fue encarcelado aún siguen vivas y vigentes para hacer que la oposición digamos gane mayor motivación para hacer frente a una crisis y a un gobierno, a un partido político de izquierda como lo es el PSV, que simplemente ha secuestrado los poderes públicos. Y no lo digo yo, lo dicen muchas personas, muchos analistas políticos, y eso es algo que se ha ido evidenciando y hay que informarlo. A pesar de que hay personas que no les guste que se mencione esto, pero es la realidad. El PSV, que es el gobierno, y también el poder judicial son la misma cosa porque no hay separación de poderes y se han secuestrado las instituciones públicas. Por ello se dio la entrevista, para que la oposición pueda sentir que aún se mantiene apoyada por su máximo líder a pesar de que no está físicamente en el lugar donde debe estar, sino en otro lugar donde está completamente aislado. Se necesitó de mucha cautela para realizar dicha entrevista y aquí nos remitimos a la pregunta
que muchas personas nos hacemos. ¿Cómo se acordó la entrevista? Algunos dicen que fue hecha desde la clandestinidad, pero no fue así. Fernando del Rincón lo aclaró antes del inicio de la entrevista y dijo que se realizó vía telefónica, no a escondidas o no clandestinamente, sino que porque los presos de Ramo Verde tienen el derecho a una llamada de un teléfono público ubicado dentro de la prisión todos los domingos. De hecho, la entrevista se realizó el día domingo 15 de febrero, hay que destacarlo, el día domingo 15 de febrero, y fue transmitida, salió al aire en conclusiones el día miércoles 18 de febrero. El 15 de febrero se llevó a cabo la entrevista que le hizo Fernando del Rincón a Leopoldo López. Y hay que tener en cuenta que la forma en que se realizó dicha entrevista fue muy cuidadosa para hacer ver que a pesar de que la oposición está debilitada, Leopoldo López se mantiene firme y fuerte, y de hecho les dijo muchas cosas, muchas verdades en esa entrevista al gobierno, a pesar de que estaba consciente de que pudo haber sido o pudo haber estado siendo grabado por miembros y funcionarios del gobierno cuando estaba realizando esa entrevista y cuando estaba siendo transmitida exclusivamente por CNN en español. Pero sí, la entrevista se acordó de esta manera, por vía telefónica, para realizarla el domingo, entre contactos de CNN, el equipo de producción de conclusiones de CNN en español, y el opositor Leopoldo López también con su equipo de defensa, su máxima representante, que es su esposa Lilian Tintori. Así se acordó la entrevista. Pero ahora, la pregunta más importante que nos podemos hacer aquí, que es la esencia de esta nota que les estoy compartiendo y les estoy regalando a través de mi canal de YouTube, es: ¿qué plan tiene Leopoldo López desde la cárcel? ¿Qué busca desde la cárcel? ¿Qué puede hacer Leopoldo López? ¿Qué puede generar y provocar en Venezuela desde allí, desde una celda, desde 4 paredes de concreto que no abarcan digamos, un ancho mayor a unos 4 metros cuadrados? ¿Qué puede hacer Leopoldo desde allí? Todo se basa en lo que se conoce como resistencia de ideas. Cuando menciono la palabra resistencia y le agrego de ideas, cuando menciono esta frase, resistencia de ideas, hay que tener en cuenta que eso es lo que llevó a Leopoldo López a la cárcel, y eso es lo que Leopoldo López puede hacer desde la cárcel: mantenerse firme en sus ideas. Eso es la resistencia de ideas. Mantenerse firme en las ideas de una persona a pesar de que a otras no le gusten. Y esto no solamente tiene que ver con la política, tiene que ver con la vida en general. Es lo que se conoce como resistencia de ideas. Y así como algunas personas, es decir, al gobierno, no les gustó las ideas de Leopoldo López y lo encarcelaron por ello, ya que no hay pruebas fehacientes para imputarle los cargos que están en su contra, como instigación a delinquir, alteración del orden público por medio de ese discurso que muchos funcionarios del gobierno consideran como fascista. Y sí, eso es lo que llevó a Leopoldo López desde la cárcel, y eso es lo que puede hacer: mantenerse firme en sus ideas, reflexionar acerca de las propuestas que tiene para el país una vez que, si llega a pasar, llegue a salir de la cárcel, generar polémica. Eso es lo que puede generar polémica, como la que ya generó con esta entrevista exclusiva. Generó mucha polémica por el brusco final, que les dejaré, por cierto, el link del video en el que pueden ver el brusco final de la entrevista de Leopoldo López con Fernando del Rincón. Se los dejaré en la descripción del video, junto a otra información muy interesante que ya les contaré. Puede generar polémica, puede provocar, a pesar de que no es la vía para salir de un gobierno, puede provocar alzamiento. Cuando digo que no es la vía, puede ser una vía, pero no es la vía correcta, porque todo tiene que basarse siempre en la democracia, realizarse constitucionalmente, porque la violencia no lleva a nada bueno. El derramamiento de sangre, a pesar de que históricamente ha sido la vía, voluntaria o involuntaria, como se le
vía ha sido la vía para salir de gobiernos y de regímenes que han acabado con la vida política, económica y social de un país. La historia nos lo ha demostrado. Y a pesar de que así se ha dado, no es la vía correcta. Puede provocar un alzamiento por sus palabras, por la incitación a la oposición venezolana, a los líderes también de la oposición venezolana, a mantenerse firmes en sus ideas, a protestar. Y a pesar de que algunos lo quieran radicalizar hasta el punto de realizar lo que se conocen como guarimbas y protestas violentas, colocar guayas en las calles, tumbar árboles, lanzar piedras, bombas molotov, a pesar de que algunos lo consideren así y lo realicen de esa forma, y que no estoy de acuerdo con ello y no creo que nadie pueda estar de acuerdo con ello, sí, eso es lo que genera, lamentablemente, pero eso es lo que genera, a pesar de que esté encerrado en 4 paredes. Pero lo que principalmente puede hacer es mantener esta resistencia de ideas firmes y de generar propuestas que puedan ser viables para el país una vez que se llegue a dar algún cambio de gobierno en Venezuela. De hecho, él hizo mención a eso al mencionar que en la requisa que se le hizo a su celda, en la que unos hombres, unos militares de la prisión, entraron, revisaron sus cosas, hicieron un desastre, las tiraron salvajemente y encontraron una libreta en la cual Leopoldo López estaba anotando una serie de propuestas y de, digamos, ideas viables, según él, en el ámbito económico y petrolero para el país, una lista de propuestas de políticas. Una vez que que llegue a salir de la cárcel para proponérselas al país. Recordemos que Leopoldo López es un político que se ha mantenido en una línea muy firme en el ámbito hacia la derecha, en el espectro político de la derecha, y por eso conserva ideas tal vez un tanto capitalistas pero progresistas, y en eso se basa Leopoldo López como político y como lo ha hecho en su gestión desde que era el alcalde de Chacao. Y si fuera presidente, si llegase a ser presidente, pudiera basarse en eso mismo. Esa libreta le fue arrebatada y no se le devolvió. Una libreta con propuestas en materia económica, como ya lo mencioné, y petrolera, que Leopoldo López de hecho le dijo esto a Fernando del Rincón. Eso es también algo que puede hacer Leopoldo desde la prisión. Unos datos interesantes de esta entrevista que logré extraer y que fueron los más destacados son los siguientes. El abogado de Nelson Mandela defenderá a Leopoldo López, sí. Este señor, de apellido Holder, si no me equivoco, defenderá y se integrará al equipo de defensa de Leopoldo López para hacer valer y tener argumentos más fuertes a la hora de los juicios que se le están realizando a Leopoldo López, juicios ocultos. Ya hablaré de eso, una información exclusiva que les tengo para todos ustedes. Pero sí, el abogado de Nelson Mandela defenderá también a Leopoldo López junto al equipo defensivo, el equipo legal que está tratando de liberarlo. Como ya lo mencioné, la libreta de propuestas para el país que estaba escribiendo, tenía en su poder Leopoldo López, le fue arrebatada. Aún cultiva su intelecto, leyendo sobre política, economía, historia, geografía, historia universal. Lee mucho Leopoldo López desde la cárcel. También, algo que le mencionó a Fernando del Rincón, fue proponer, o mejor dicho, le propuso la refundación de las instituciones en Venezuela. Dijo que hay que refundar las instituciones en Venezuela por la no separación de poderes que hay en el país, ya que partido político, gobierno y poder judicial son lo mismo en Venezuela, ya que todos están a favor del gobierno y simpatizan con él. También habló de reivindicar los derechos humanos en el país, que están muy vejados. Y una frase muy interesante que mencionó fue la siguiente: las democracias del mundo y de Venezuela deben dejar de ser un formalismo institucional, un formalismo electoral, y convertirse en una aspiración real para sus países y para los venezolanos. Leopoldo hace referencia a que se debe salir de esos protocolos políticos para realmente hacer en vez de decir, demostrar en vez de tanto hablar, hacer en vez de tanto proponer. Recordemos esa frase o ese dicho popular que dicen que, oye, eres como un político. Sí, ¿cómo? Ofrece
pero no da. Dice, pero no hace. A eso es lo que hace referencia Leopoldo con esta frase. También frases muy interesantes que de las cuales se logró hacer mención en esta entrevista fueron las siguientes: los que manifiestan en las colas siguen llenando las cárceles de Venezuela. También dijo: no podemos encarcelar lo que son nuestros derechos. También mencionó que lo mejor que podría hacer Nicolás Maduro para todos los venezolanos es renunciar. Otra frase muy interesante fue que ha habido momentos duros, como el hecho de que nos lanzaron excremento humano por las ventanas, parte de sus anécdotas lamentables que contó en esta entrevista. Y dijo: no podemos encarcelar lo que son nuestros derechos. Datos muy interesantes de esta entrevista. Y el último que les daré fue que en el brusco final de la entrevista, que les dejaré el link como ya les mencioné para que puedan ver ese final tan brusco, a Leopoldo López presuntamente le habrían arrancado el teléfono público de la pared en la que estaba colocado, y era el teléfono del cual estaba haciendo la llamada, ya que miembros de seguridad de la custodia junto con el coronel le estaban rodeando para intentar cortarle la llamada, quitarle el teléfono y evitar que siguiera hablando y dando esa entrevista, a pesar de que ellos no sabían que le estaba concediendo una entrevista a un medio internacional tan importante como lo es CNN en español. Eso es lo que pasó al final de la entrevista. Ahora, dijo otra frase también muy interesante de Leopoldo López. Hizo mención a las consecuencias que podría tener, o que de hecho pudo haber tenido si es que ya pasó, sobre la entrevista que realizó. Y Leopoldo López dijo lo siguiente, y hay que tenerlo muy en cuenta porque puede ser algo que nos dé a demostrar, nos demuestre, mejor dicho, que hay represión dentro de la prisión de Ramos Verde, y como ya lo ha mencionado Leopoldo López en reiteradas ocasiones, no hay privacidad allí, ya que hay muchas cámaras de seguridad grabando y muchos micrófonos en la celda en la que está recluido. Dijo que probablemente esta llamada tenga los mismos castigos y los mismos aislamientos. Probablemente tengan los mismos castigos que se le han ido dando por su intención de mantenerse firme en sus ideas. Ahora, la información que tenía de las que le había hecho mención es el juicio oculto que se le hizo a Leopoldo López. Así es. A Leopoldo López se le ha estado enjuiciando por un largo tiempo, pero estos juicios, si es que se les puede llamar juicios, han estado siendo ocultos y censurados a los medios de comunicación. Al gobierno simple y llanamente no le conviene que se transmitan, porque se da a demostrar que lo que hay allí es una justicia injusta, como dice la esposa de Leopoldo López, Lilian Tentore. Esto es una exclusiva, el juicio de Leopoldo López a un año de su encarcelamiento, publicado por El Nacional en su página web, pero censurado a los medios audiovisuales, sí publicado por los digitales, pero no publicado por los audiovisuales. Fue un trabajo que realizó el diario El Nacional, en el que presenta un especial periodístico multimedia en el que muestra por primera vez las incidencias de un juicio al que se le estuvo realizando a Leopoldo López el día 22 de enero del presente año, del 2015. Y es que a un año de su encarcelamiento, a Leopoldo López se le hizo este juicio. El 18 de febrero se cumplió un año de la detención del líder de Voluntad Popular. El Nacional compartió un especial multimedia con videos exclusivos desde dentro del juzgado. El 18 de febrero del 2014, el coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, entregó a oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas, luego de que el Ministerio Público lo solicitara como responsable de las protestas que el 12 de febrero generaron la muerte de 2 jóvenes manifestantes, así como daños a la sede de la Fiscalía. Y un año después, el líder opositor sigue detenido en medio de un juicio en el que no se han demostrado pruebas. Las pruebas no existen.
se le han estado imputando a Leopoldo López, pero en un año el gobierno no ha podido demostrar que sea culpable de esos cargos que se le atribuyen. Simplemente está preso por sus palabras y se ha demostrado ya que es un preso político. Así que este video fue realizado por una cámara oculta que uno de los periodistas de La Nacional llevaba consigo y que logró captar ese juicio que no tenía presencia de medios de comunicación ni nada, sino que fue grabado clandestinamente por esa cámara de ese periodista del diario El Nacional. Lo que dice Leopoldo López es realmente muy interesante y simplemente no hay palabras ni comentarios para ello. Tiene mucha razón y esto ya quedará a reflexión de ustedes. Les dejaré ese video exclusivo que se mantuvo oculto del juicio de Leopoldo López, que se ha mantenido oculto y censurado en los medios desde que empezó a ser enjuiciado. Información exclusiva que les dejaré aquí en mi canal de YouTube. Les habló Ricardo Serrano. Nos encontramos en una próxima edición. Vean esa información exclusiva de ese juicio oculto de Leopoldo López y también al final de la entrevista que le dio a CNN en español. Les dejaré los dos links de las dos informaciones exclusivas en la descripción del video. Solo hagan clip y véanlo. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.